Hola, en el video anterior de la serie, en el video número uno de árboles binarios, habíamos visto los conceptos generales que nos van a permitir realizar la implementación de la lógica de los métodos de la clase Binary Tree. El objetivo es que a partir de acá y en una serie de videos se lleve a cabo la implementación de cada uno de estos métodos de los cuales se explicó la firma de ellos en el video anterior. Tenemos la clase TreeNode, contiene la información del nodo, una referencia al hijo por izquierda y una referencia al hijo por derecha. Por su parte, en Binary Tree pues va a tener un atributo que es la raíz del árbol binario. Es una referencia donde vamos a almacenar pues la referencia del primer nodo, que se agrega. Entonces, en un proyecto vamos a crear acá nuestra clase base, que sería el TreeNode, y es una clase parametrizada. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar el elemento t, que tiene un significado especial en Java cuando de parametrizar clases se trata. Entonces vamos a definir de tipo private la info y vamos a colocar las referencias circulares o las referencias recursivas a la misma clase. Entonces decimos que tenemos de tipo TreeNode. Como está parametrizada la clase, debemos hacerlo de esa manera. Y de igual forma hacemos para el apuntador o la referencia. En Java pues se habla de que no hay apuntadores, pero pues es una forma como un syntactic sugar o un azúcar sintáctico en el cual se manejan las referencias acá con el nombre de los objetos, pero pues internamente son direcciones de memoria. Pero eso no viene acá al caso. Vamos a generar nuestro constructor, pero solamente vamos a recibir la info, y de resto pues los otros dos atributos los vamos a inicializar en null. Pues en Java esto lo haría por defecto, es decir, los atributos que son referencias a objetos que no se inicializan, pues digamos, los inicializa en null. En C++, pues eso puede llegar a ser un problema. Entonces allá hay que hacerlo de una forma explícita. Vamos a generar los get and set para cada uno de los atributos, y esto sería todo pues lo que tiene que ver con nuestra clase TreeNode. De igual forma, pues en la descripción del video van a encontrar la URL, el repositorio, donde van a encontrar pues el código del proyecto que se va a ir realizando de una forma incremental. Ahora, vamos ahora con la clase Binary Tree. Entonces vamos a crear una clase. Y pues los atributos que tiene, según la asociación, tendría un atributo al TreeNode, que es la raíz. Esta clase, por supuesto, también es parametrizada. Tiene un comparator. Este comparator, como se había explicado, nos va a servir para poder parametrizar, especificar cuál es el campo. En el caso de que nuestro árbol vaya a contener objetos, poder definir el campo o el atributo de ese objeto que va a actuar como clave. Es decir, a partir de la cual se va a tener en cuenta para saber si es mayor o menor, para de esa manera determinar si se agrega por la izquierda o por la derecha del nodo padre. Entonces vamos a tener un comparator de t, y pues hay otros atributos. Por ejemplo, ese auxiliar pues lo vamos a utilizar por ahí más adelante en los métodos. Podemos definirlo de una vez, y de necesitar más que no está acá en el modelo. De hecho, podríamos de una vez definir un array list. Este lo se va a necesitar para en los métodos de recorrido del árbol, para que devuelva los elementos o los nodos, los objetos de cada nodo en un arreglo. Entonces digamos que lo voy a llamar un list. Vamos a tener un constructor y vamos a recibir simplemente este comparator.
Acá en el constructor vamos a asignar el valor del comparator, la raíz en null, y pienso que, bueno, el list lo vamos a estar instanciando en cada uno de los métodos que lo vamos a necesitar. Ahora, los métodos básicos que vamos a trabajar en el presente video sería el que me indica si el árbol está vacío, me retorna un booleano, falso o verdadero, el de adicionar nodo, los de recorrido, y pues eso sería para este primer video. Ya en los siguientes videos seguiremos trabajando al respecto. Entonces, ¿cuándo está el árbol vacío? Cuando la raíz esté en null. Por lo tanto, pues podemos hacer acá un if, la expresión lógica, retorne falso, retorne verdadero, o simplemente podemos decir que me retorne, y hacemos la expresión lógica. Si la raíz es igual a null, entonces va a retornar verdadero, y si no, va a retornar falso. O sea, me va a indicar que el árbol está vacío. Cuando la raíz esté null, retorna verdadero, y si no, retorna falso. Este es un operador ternario, pues, que se utiliza mucho y que muchos lenguajes lo soportan. Ahora, el siguiente método entonces sería el método que me permite agregar un nodo. Recibo la información y pues entonces la idea es que instanciemos el nuevo nodo, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a definir un objeto de TreeNode. Vamos a llamarlo NewNode y lo hacemos igual a NewTreeNode. Recuerden que el constructor que se creó allá solamente recibe la info, entonces ese parámetro que recibo acá, pues lo utilizo para el constructor de este método acá. Entonces se está creando un nodo, un objeto, una instancia de la clase nodo, en donde se asigna la info, y pues obviamente un nuevo nodo, pues el apuntador o la referencia por izquierda y la referencia por derecha van a estar en null. Ahora, recuerden, si el árbol está vacío, ¿cierto? Pues simplemente la raíz va a ser igual a ese nuevo nodo. Entonces vamos a decir que la raíz es igual al new node. No sería más para cuando es el primer nodo del árbol binario. En caso contrario, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer un recorrido al árbol para ubicar la posición que le corresponde al nuevo nodo. A diferencia de las estructuras de datos lineales como las listas, en donde uno podía agregar al inicio, al final, antes, después de un nodo ordenado, acá no, acá simplemente se agrega y el sitio que le corresponde a cada uno de los nodos pues depende del valor de la clave. Por decir algo, partamos acá de un ejemplo, ¿cierto? Por acá, ¿cuál podría ser? No, esto no. Sería este. Entonces, para este árbol, vamos a tomar como ejemplo para nuestras pruebas, y por decir algo, que insertemos el 70. Entonces, el algoritmo indicaría que el árbol no está vacío. La única referencia que conoce es la raíz, en este caso 50. Entonces, vamos a necesitar una variable en donde almacene el nodo anterior, ¿sí? Para que al final en ese nodo, en esa variable, quede la referencia del nodo que va a ser padre del nuevo nodo. Entonces hagamos una simulación acá para un nuevo nodo, por ejemplo el 70, a ver dónde le corresponde. Entonces diríamos que mientras una variable que, a través de la cual se va a iterar, sea diferente de null, ¿cierto? Entonces va a decir el 70 es mayor o menor que el valor de la clave del nodo raíz. Entonces 70 es mayor que 50. Por lo tanto, esa variable que va a recorrer o que me sirve para el ciclo, pues va a avanzar por derecha. Entonces la voy a hacer igual a este nodo que sería el 69 por derecha. Luego va a decir que si el 70, el nuevo nodo, es mayor o menor, entonces dice ese es mayor. Entonces seguimos avanzando por derecha. Ahora acá el 70 sería menor.
O sea, el nuevo nodo de 70 es menor a 95, entonces avanzaríamos por izquierda, pero por izquierda pues contiene un null, entonces ahí dejaría de iterar y en la variable anterior, que la debo ir guardando, voy a tener el 95, para de esa manera determinar cuál va a ser el nodo padre del nuevo nodo. En este caso el nodo padre va a ser el 95. Ahora, una vez que haya determinado el nodo padre, pues hay que saber si el nuevo nodo se va a agregar por izquierda o por derecha del 95. En este caso va a ser por izquierda, pero eso nos toca volver a validarlo una vez termine la iteración. Entonces el 70 le correspondería por la izquierda del 95. Entonces vamos a representar eso en código. Dice en caso contrario, vamos a definir la variable que me va a permitir recorrer el árbol. Vamos a llamarla aux. Tengo un aux arriba, ¿cierto? Ustedes verán acá un atributo de clase que se llama aux, pero no importa porque esta variable definida dentro del método local a este método va a ocultar la variable de la clase. Entonces pues no habrá inconveniente ahí. Vamos a hacerlo igual a root y vamos a definir de igual manera otra variable. Vamos a llamarla anterior y esa la vamos a inicializar en null. Y vamos a repetir, vamos a iterar mientras la variable auxiliar sea diferente de null. Ahora, recuerden que debemos ir guardando el valor del nodo anterior. Entonces vamos a decir que anterior es igual a aux. Y pues para aux, según lo que se analizó, va a depender del valor de la clave del nuevo nodo. Ahí es donde vamos a usar el comparator. Recuerden que esta interfaz tiene un método compare que me retorna un valor entero. Cuando el valor que me retorna ese método compare de la interfaz comparator es igual a 0, quiere decir que los dos objetos o la clave de los dos objetos que está comparando son iguales. Si es menor a 0, pues querrá decir que el primer objeto es menor que el segundo. Ya vamos a ver cuál va a ser primero, cuál va a ser segundo. Y si es mayor que 0, pues indicaría que es mayor. Por lo tanto, igual, uno podría hacer acá una expresión lógica, un condicional, en donde voy a validar la llamada al método compare de comparator, le envío los objetos y valido que si es menor o mayor que 0, entonces a aux le voy a asignar por izquierda o por derecha. Pues voy digamos, a simplificar un poco el código a través del operador ternario. Voy a decir que aux es igual al comparator.compare, me pide dos objetos y fíjense que como está parametrizado, el autocompletar me indica que son de tipo T, o sea el parámetro, el tipo de dato a través del cual se parametrizó la clase. Entonces decimos que comparator.compare, el objeto 1 pues sería info, ojo, ese sería el primero, y el objeto 2 pues sería aux, pero aux es de tipo nodo, pero pues tiene el método correspondiente para poder obtener la info. Ahora, esto me va a retornar un valor entero, entonces voy a decir que, por decir algo, que si es menor que 0, va a ser algo por ese lado, y si no va a ser algo por cuando sea falso. Entonces, analicemos. Si info, que es el objeto que voy a agregar, la clave es menor que el aux que está representando el nodo actual, quiere decir que debo avanzar por izquierda. Es decir, que a aux le voy a asignar aux.getLeft. Y si no, entonces a aux le voy a asignar aux.getRight. Esa sería, digamos, la forma de avanzar según analizamos en el material, en el árbol que se tiene ahí como ejemplo. Ahora, una vez que finaliza de iterar es porque encontró el padre del nuevo nodo o el que va a ser el padre del nuevo nodo. Pero todavía no podemos determinar, o sea, no se puede inferir si el nuevo nodo se va a agregar por izquierda o por derecha, porque igual va a depender del valor de la clave del nuevo nodo comparada contra la clave del nodo que va a ser padre del nuevo nodo. Entonces nuevamente nos toca decir acá que si el comparator.compare le envío los dos objetos nuevamente info
y aux.getInfo y vamos a comparar con la misma expresión lógica. Si es menor que 0, entonces estoy diciendo que la clave del nuevo nodo es menor que la de aux no. Fíjense acá, esto sería un error de lógica. Esto sería la anterior, porque aux ahí está en null. Cuando salga del ciclo es porque está en null, por lo tanto, pues cuando ejecute eso me daría una excepción. Bueno, entonces, si la clave del nuevo objeto es menor que la del anterior, que va a ser el padre, pues simplemente al anterior le voy a asignar por izquierda el nuevo nodo. Y si no, al anterior le voy a asignar por derecha el nuevo nodo. Y pues esta sería la lógica para poder insertar. Ahora, digamos, para probar esto, pues vamos a hacer los métodos de recorrido. En el primer video se había tenido en cuenta o se había hablado de que hay dos métodos de recorrido, o dos formas de recorrer un árbol binario, más bien, en profundidad o en amplitud. En profundidad, pues se inicia de raíz, ¿cierto? Descendiendo hacia las hojas. Y en amplitud, pues es por niveles, pero en profundidad existe tres formas de recorrido. Profundidad, tres formas, que es preorden y no orden posorden, según se analizó en el video que les estoy comentando. Estos son de naturaleza recursiva. Si miramos entonces acá, digamos este ejemplo, las flechas indican como la direccionalidad que va de los padres hacia los hijos, es decir, en los hijos no hay una referencia al padre, y eso se refleja en la clase Trinode. La clase Trinode hay una referencia al hijo por izquierda y una referencia al hijo por derecha, que también podemos denominar que es un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Entonces, si yo voy avanzando por izquierda, llego al 5, ya no hay más nodos, necesito devolverme, pues ¿cómo se hace? Internamente, como esto es de naturaleza recursiva, el mismo algoritmo me va generando una pila. Él va guardando los nodos anteriores para que él simplemente saque el elemento anterior, los que necesite, y para de esa forma poder recorrer el árbol. O sea, en sí la codificación no tiene mayor complejidad, solo que hay que de pronto comprender los aspectos básicos o cómo funciona la recursividad en programación. Entonces vamos a hacer acá los métodos. El public me retorna un array list de objetos, ¿sí? No de nodos, de objetos, y vamos a decir list, entonces en preorden. Recuerden que se explicaba que cada uno de estos métodos pues tiene un método auxiliar para poder trabajarlo recursivamente, y ese método va a ser privado. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar nuestro arreglo que lo llamamos list. Entonces list igual a new array list, y al final pues vamos a retornar esa lista y vamos a llamar el método presort, que le enviamos la raíz. Me dice que el método no existe, le digo que lo voy a crear, ¿cierto? Entonces pues recibe el parámetro. En recursividad, uno de los, digamos, cuando se estudia la recursividad, es importante hallar el caso trivial, o sea, en qué momento va a dejar de iterar o de realizar las llamadas recursivas al método, porque este método se va a llamar a él mismo, pero ¿hasta cuándo? Pues simplemente si la raíz o ese parámetro, ojo, es una variable local, oculta la de la clase, ¿sí? Entonces cuando esta variable sea diferente de null, pues debe realizar algo, y si no, pues vendrá acá. Fijémonos que después del if pues ya es el fin del método, entonces ahí va a terminar la ejecución del método. Normalmente uno está acostumbrado a que un método recursivo retorne algún tipo de valor y entonces debe encontrarse un return. En este caso no hay un return porque este método es void. Simplemente este arreglo que instancié acá lo voy a estar, o le voy a estar agregando los objetos acá, y como es a nivel de clase,
pues los cambios que haga dentro de este método pues van a permanecer acá en este otro método para poderlo retornar. Básicamente así vamos a trabajar estos métodos. Entonces, recordando un poco, el recorrido en preorden es nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho. Entonces es representar eso acá en este caso. Si miramos un momento acá, el recorrido de este árbol en preorden, entonces procesar el nodo actual, entonces debería ser 50, nodo por izquierda, entonces llega acá y como es una llamada recursiva, le envía el nodo por izquierda y nuevamente vuelve y hace lo mismo, es decir, procesar nodo actual, entonces iría 50, 10, 5. Ahí por izquierda ya no hay más, entonces tendría que devolverse cierto acá al 10, pero el 10 ya lo procesó, entonces ahora va a avanzar por la derecha. Entonces bajaría acá, procesa el 34, es decir, lo vamos a agregar al arreglo y ahora va a avanzar por izquierda. Agregamos el 18, no hay más por izquierda, no hay por derecha, entonces se va a devolver acá y va a avanzar por la derecha el 34, va a procesar, que sería el 40. Entonces el orden quedaría 50, 10, 5, 34, 18, 40. En este caso ya se procesó todo el subárbol izquierdo, ahora iría, perdón, todo el subárbol izquierdo, sí. Ahora iríamos por derecha, entonces el 69 va por izquierda, el 57, no hay más por izquierda, entonces va por derecha el 63. Luego va por la derecha de este nodo, el 95, 120 y 100. Ese sería el orden, digamos, para ese tipo de recorrido. Y acá simplemente es procesar el nodo, sería equivalente a nuestro arreglo, nuestro list, agregar nuestro root. Claro que este root no es como muy, digamos, muy conveniente llamarlo así, llamémoslo node, ¿cierto? Y entonces vamos a agregar acá node punto tráigame la info. Recuerden que esto es un arreglo de T, es decir, de objetos. Entonces agrego y hago la llamada recursiva, entonces presort y le envío del nodo punto getLeft. Y cuando termine por izquierda, entonces ahora vuelvo y llamo el método, pero le voy a enviar ahora getRight. Y eso sería todo el método en este caso. Los demás métodos van a ser muy similares, con la diferencia es el orden en que se van a escribir estas tres instrucciones. Entonces, por lo tanto, yo pensaría que de una vez, para ir agilizando, vamos a crear los otros métodos. Entonces vamos a decir public, lo mismo, el array list. Puedo copiar y pegar, pero hay veces que hacerlo así mecánicamente quedan errorcitos o algo, entonces prefiero demorarme un poquito más, pero que nos quede funcional. Entonces vamos a list in orden. List sería presort, insort, según el modelo que está especificado. Entonces, bueno, vamos a copiar esto acá, cuidándonos de que voy a llamar un método insort, que no existe, ¿cierto? Pero que él va a crear, y vamos a cambiarle acá el nodo. Y vamos a copiar esto y vamos a tener cuidado que los cambios que hagamos correspondan. Realmente el cambio acá, ¿cuál sería? Miren, o sea, el caso trial lo mismo, o sea, él va a llamarse en forma recursiva mientras este nodo sea diferente de null. Pero entonces acá simplemente vamos a intercambiar estas dos líneas, ¿listo? Entonces acá, pero fíjense, ahí ya iba a cometer un error. Tiene que llamar el método insort y acá insort. Entonces revisemos, acá llamo insort, se instancia, llamo insort, se llama el por izquierda, entonces dice nodo izquierdo, procesar nodo, nodo derecho. Ahí está. Vamos a ver si, teniendo el debido cuidado, vamos a generar el otro método que sería posort, posorden. Posort, listo.
Acá llamamos a posort, que no existe, ojo, es este, ¿cierto? Le envío acá, recibe el nodo, y acá pues va a llamarse el mismo, pero igual, estas dos líneas, ¿sí? Ahí están las diferencias. Mientras en el primero es proceso el nodo actual, avanzo por izquierda y avanzo por derecha. Para inorden entonces es avanzo por izquierda, proceso el nodo actual, avanzo por derecha. Y en posorden es avanzo por izquierda, avanzo por derecha y proceso el nodo actual. Ahí estarían los tres métodos. Digamos para una prueba, tengo acá para pruebas unitarias, pero en este caso pues consideraría mucho más rápido de pronto hacer simplemente un runner, o sea una prueba pero manual, y mirar, o sea escribir en la consola los nodos, para que de esa forma miremos si sí es el orden que esperamos. Entonces acá dentro de este paquete voy a crear un nuevo paquetico para pruebas, pero pruebas manuales, voy a llamarlo test también, voy a crear una clase, es una clase de aplicación, entonces por lo tanto tendrá un método main y vamos a instanciar la clase binary tree. Vamos a hacerlo primero para valores numéricos, entonces cuando se parametrizan clases son objetos los que se deben escribir, digamos bts de binary tree search, árbol binario de búsqueda, y vamos a instanciar nuestra clase y recuerden que él recibe un comparator, entonces pues voy a utilizar o abreviar acá con la sintaxis o más bien con el lambda, el operador lambda a partir de Java 1.8 me permite abreviar mucho esta sintaxis. Entonces él recibe dos objetos de tipo entero, digamos objetos O1 y O2, O1 o 2, viene el operador lambda. Si de pronto desconocen un poco este tema, pues les recomendaría revisar. Esto es a partir de la versión 1.8. Pues no tengo un material que hable específicamente de esto, por lo tanto pues tendrían que de pronto revisar alguna referencia a esta temática. Entonces él va a retornar a través de la clase integer. Hay un método estático que es el método compare que recibe dos enteros. Entonces ahí están mis dos objetos, O1 y O2. Entonces ahí le envío el comparator, ¿sí? Y vamos a agregar. Entonces la idea es que tengamos como referencia este árbol. Y la jerarquía del árbol, la forma en que están distribuidos los nodos va a depender mucho del orden en que entre los nodos. Es decir, si yo entro el 100, pues el 100 va a quedar como raíz porque es el primer nodo. Entonces, la sugerencia es que lo entremos por niveles. 50, los del nivel 1, 10, 69, 5, 34, 57, 95, así sucesivamente. No importa que en cada nivel pues lo haga de izquierda a derecha o derecha a izquierda, porque pues como él valida si es mayor o menor, entonces va por izquierda o por derecha. Pero vamos a hacerlo por niveles de izquierda a derecha. Entonces sería 5, 10, 69, 50, 10, 69. Entonces decimos bts.adicioneme el nodo. El dato es 50. Luego vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a utilizar esa lógica pero con un objeto. Vamos a mirar la flexibilidad que nos permite, que nos da parametrizar esa clase. Entonces son 12 nodos, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 10, 69, entonces 10, 6, 9, 5, 34, 57, 5, 34, 57, 95, 18, 40, 63, 18, 40, 63, 120 y 100. Ese sería nuestro árbol y vamos ahora a mostrar. Entonces vamos a escribir acá los recorridos. Entonces digamos que en preorden. Entonces queda así, 50, 10, he tomado nota de los recorridos, pues se habían analizado 34, 18,
40, 69, 57, 63, 95, 120 y 100. Eso sería en preorden. Entonces, con nuestra instancia vamos a llamar el método list presort. Esto me vuelve un array list. Esto también es sintaxis de Java 1.8, entonces voy a hacer un for each y voy a utilizar un método referent que también es sintaxis, que no voy a entrar en detalle. Entonces simplemente así lo puedo imprimir. Vamos a ejecutarlo. Y revisamos, entonces dice 50, 10, 5, 34, 18, 40, 69, 57, 63, 95, 120, 100. Entonces, bien, ok. Ahora, vamos a inorden, ¿cierto? Acá es fácil porque el árbol, o más bien, no el árbol, sino nos va a dar los nodos ordenados por la clave. Entonces en este caso sería el 5, el 10, el 18, el 34, el 40, el 50, el 57, el 63, 69, 95, 100 y 120. Y lo mismo, para que no nos confundamos, vamos a colocar un momento esto en comentarios. Recuerden, este código va a estar ahí en el repositorio de la referencia al video para que pues, ustedes lo puedan clonar, lo puedan hacer un fork, lo puedan descargar y pues hagan sus pruebas respectivas. Entonces vamos a hacer un btc.list.insert. Ejecutamos y observamos que los nodos efectivamente están ordenados por el valor de la clave. En este caso pues es sencilla, la clave no tengo un objeto. Como les comento, en el siguiente video vamos a aplicar esto a un objeto, cualquiera que en ese momento se nos ocurra. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente comentarios y vamos a decir que ahora en posorden, en este caso recuerden, árbol izquierdo, árbol derecho y nodo actual. El orden que nos va a quedar es el 5, el 18, el 40, el 34, el 10, el 63, el 57, el 100, 120, 95, 69 y como último el elemento de la raíz, porque es árbol izquierdo, árbol derecho, nodo actual. Entonces hasta que no procese todo el subárbol izquierdo y después el subárbol derecho, ahí sí no procesa el nodo actual. Y así aplica para cada uno. Entonces igual bts.list.posort. Vamos a hacer un recorrido y vamos a mostrar. Para los otros métodos ya vamos a utilizar nuestras pruebas unitarias. Entonces println y vamos a ver. Entonces observemos 5, 18, 40, 34, 10, 63, 57, 100, 120, 95, 69 y por último el que estaba como raíz. Entonces esto es lo que tiene que ver con esos métodos básicos. Recordemos que pues tenemos acá vamos a ir al diagrama de clases aquí rápidamente acá. Entonces llevamos esos métodos. Ya en el siguiente vamos a continuar con los demás métodos. Muchas gracias y los espero en el próximo video.